Continuar con el estudio de Proverbios Mishle, y ya habíamos terminado con el capítulo 17. Ahora vamos a ver el capítulo 18. Vamos a ver simplemente los primeros dos versículos del capítulo 18. Dice: el que se desvía de la rectitud sigue sus propios deseos, burlándose de la sensatez y de la sabiduría. El necio no se complace en la inteligencia, sino solamente en lo que permite mantener su corazón vacío. Interesante, ayer estaba hablando con mi esposa sobre esto y ella me contó, mira que la gente más que pasa, más necio se pone y más contra Dios y hablando sandeza contra las cosas de Dios, y es cierto. Y mientras que sigue pasando los años, la gente se pone más ciego a las cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice Proverbios? El que se desvía de la rectitud sigue sus propios deseos, burlándose, que es lo que estamos hablando. La gente se burla de Dios, burlándose de la sensatez. El que se separa, el que se desvía, dice que él se separa del Santísimo, bendito sea Él, que no guarda sus preceptos, sino más bien persigue la concupiscencia de su corazón y la inclinación malévola. Y finalmente se desconecta de todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso una mente que está lleno de lo que es la mundanalidad de este mundo, de las cosas físicas, poco a poco se va apartando de las cosas de Dios. Y es por eso que en toda la sabiduría que se expone aún entre los sabios, se revela la desgracia del necio. Nuestros sabios dicen claramente que esto se refería a Lot, quien se separó de Abraham por causa de la concupiscencia, la lascivia que había en su corazón, como dice en Génesis capítulo 13, verso 11, que Lot escogió para él mismo lo que eran los planos de Jordán, porque el verso sigue declarando que él estaba más preocupado de los asuntos de adulterio. El fin fue de que su propia vergüenza fue expuesto en las comunidades, en las congregaciones y en el estudio, la fuente de estudio, cuando la gente leyeron que ni una amonita ni un moabita puede entrar en la congregación del Eterno, si totalmente excluido de la participación de estar en la congregación de los temerosos de Dios. Esto lo dice Rashi del Talmud Nazir 23a. ¿Qué dice el verso 2? El necio no se complace en la inteligencia, sino solamente en lo que le permite mantener su corazón vacío. En todo lo que sigue lo que es el necio es para mantener el corazón vacío, usando el raciocinio para justificar no hacer lo que Dios manda, usando la lógica, la inteligencia, simplemente en momentos de que cuando necesita a Dios, como puse yo en la pared, aquellos que creen en Dios y a la misma vez van en contra de los preceptos de Dios, contradicen y niegan a Dios por las acciones tomadas. En otras palabras, el entendimiento que posee es revelado al corazón, a su corazón, y en ese momento el necio dice en su corazón: ¿tú sabes qué? Sí hay un Dios, pero no hay un Dios en su Dios. Voy a justificar mis acciones por totalmente declarando que yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Y hay gente que no cree en Dios y lo dicen, pero de verdad creen en Dios por sus acciones. Y aquí se revela el corazón del necio, porque en la revelación de su corazón desea que se revele la verdad a su corazón. Desea que se revele en público la poca sabiduría que posea para así dar un poquito de orgullo. Y es por eso que ves que muchas de las gentes que opinan, cuando vas a la raíz de qué es lo que está motivando sus expresiones, es totalmente vacío. Y esto nos hace entender algo muy claro. El Mishnah, en el Tratado de Sota, nos habla que habían piadosos falsos, los que se llama perushim. Es interesante que la palabra perush, rosh, viene con la misma palabra de este primer versículo. Rash holech, el camino, lo que se desvían del camino. La Mishnah nos hace entender que habían 7 tipos de fariseos, perushims, fariseos, que en sí causaba destrucción en el mundo. La Gemara comenta que los rabinos nos han enseñado que hay 7 tipos de falsos separatistas que se separaban del camino para demostrar que eran más piadosos que los demás. Y esto nos dice que los fariseos eran
aún los sabios de la Torá, la mayoría lo seguían, y la palabra Perushim significa que se separaban de sí mismos para poder ser más estrictos con los requerimientos de la ley y con la pureza sobre lo que se requiere, y refrenarse de todas las actividades o contactos con gentes comunes para ser más meticulosos en su observancia de la ley. Estos iban al extremo de tratar de guardar todo. Y aquí nos dice que habían 7 tipos de fariseos. Yo estoy seguro que estos son los 7 tipos de fariseos que también el Jesús del primer siglo, que era judío y era rabino, mencionaba y era en contra. Y esto es algo que es consistente con el primer siglo. Dice claramente que habían 7 tipos de fariseos, el Perushim. Había el Shechmi fariseo, el Nikfi fariseo, el Kizaí fariseo y el Meduhya fariseo. Fariseos que constantemente llamaban: quiero saber cuál es mi obligación y yo lo haré. El fariseo que de amor decía, y el fariseo que lo hacía por temor. El Shechmi fariseo quería impresionar a los demás con su piedad, con su cara de temeroso. Y actuaba como Shechem. ¿Cómo era Shechem? Leemos que Shechem fue circuncidado por razones egoístas. En sí, Shechem fue el que violó a Dina. Si se recuerda, entró como muy pacífico y la violó. Los Nikfi fariseos pegaban los pies juntos a tomar pasitos pequeñitos para mostrar que eran muy humildes. Y los fariseos Kizaí eran aquellos que se llenaban llenos de sangre. ¿Sabe por qué se llenaban de sangre? Porque cerraban sus ojos para no ver a una mujer. Y ¡boom! Y le metían un golpe porque no veían dónde iban. Y estos eran los que estaban presentándose en el primer siglo. Se metían golpetazos en los ojos en corto de las paredes para cerrar sus ojos para no ver una mujer. Ahora los Meduhya fariseos, esto era que agachaban la cabeza bien bajito para, mostrar su modestia, su humildad. Y eran como lo que era Pesed en inmortal. Los fariseos le llamaban siempre: déjame saber cuál es mi obligación, yo lo haré, dice la Gemara. Pero eso es comendable. Y realmente todo esto es y se halla lo que dentro de Talmud Sota. Los fariseos, y hay mucho más que hablar sobre estos fariseos, pero todos estos 7 tipos de fariseos en sí traía a la gente a lo que es la perdición del mundo venidero. Y es por eso que dice Proverbios: el que se desvía de la rectitud sigue sus propios deseos, porque aunque deseos parecen muy piadosos, son deseos que muchas veces se le desvían del camino verdadero. El camino de Dios es un camino recto, no de los extremos, de izquierda a derecha. Es por eso que la tradición sefardita siempre ha tratado de mantenerse en pos del medio, de lo que es el camino en el medio. Ni a la izquierda extrema ni a la derecha, sino centrista. Y esto es lo que Dios nos llama a hacer, que no seamos demasiado extremistas ni de un lado al otro, pero seguir lo que Dios manda. Y Dios dice claramente, como leímos en Mica 6, claramente que Dios, ¿qué es lo que requiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos manda de nosotros? Que sí, que hagamos el bien, que seamos llenos de bondad, pero que andemos de forma modesta. Esto significa sniut, significa que llevamos la vida de una forma correcta y recta delante de Dios y los hombres. Shalom, shalom.